Presentación. A comienzos del siglo XXI, los automóviles se enfrentan a dos desafíos fundamentales. Por un lado, aumentar la seguridad de los ocupantes para reducir así el número de víctimas de los accidentes de tráfico. Y por otro, aumentar su eficiencia para reducir el consumo de recursos y la contaminación atmosférica, de la que son uno de los principales causantes. Desde la aparición de la electrónica en la gestión de los vehículos, estos son cada vez más sofisticados y complejos, a la vez que más seguros y autosuficientes. Analizaremos los elementos principales de un automóvil y repasaremos las prácticas más comunes para su mantenimiento y conservación. Los componentes principales de un automóvil son el motor y sus sistemas auxiliares, la transmisión, la suspensión, los frenos y la dirección. Estos elementos complementan el chasis sobre el que va montada la carrocería. El motor y sus sistemas auxiliares. 1. El motor. Veamos ahora la parte principal del automóvil, el motor. Examinaremos su estructura física estrechamente relacionada con su funcionamiento. El motor es el corazón del automóvil, la máquina que produce la energía que pone las ruedas en movimiento. El elemento primordial de un motor es el combustible que al arder en una cámara cerrada produce presión. La fuerza de esta presión a través de diversos mecanismos es transformada en la energía mecánica que hace mover el vehículo. Las cámaras de combustión y los motores difieren según la clase de combustible que se utilice. Así, se llaman motores de explosión a los de gasolina y motores diésel a los de gasóleo. Para que arda el combustible es necesario mezclarlo con oxígeno que obtendremos del aire. La mezcla de gasolina y aire se efectúa fuera del motor en un dispositivo adosado al mismo, en el inyector o antiguamente el carburador. Esta mezcla entra luego en la cámara de combustión, donde es comprimida primero y después encendida por la chispa eléctrica que produce la bujía. Efectuada la explosión, los gases son expulsados y comienza de nuevo el ciclo. La admisión y la expulsión se realizan a través de un sistema de válvulas. En el motor diésel la mezcla se produce dentro del motor. Primero entra el aire que al ser comprimido se calienta. Después se introduce el combustible pulverizado que arde al chocar con el aire caliente sin necesidad de chispa eléctrica. Por ello, los motores diésel no llevan bujías. Las cámaras diésel pueden ser de inyección indirecta cuando la inyección se realiza en una cámara auxiliar y de esta pasa a la principal a través de un canal. Y de inyección directa cuando ésta se efectúa directamente en la cámara de combustión, en cuyo caso el inyector debe tener varios orificios de salida para repartir homogéneamente el combustible. Tanto los motores diésel como los de explosión pueden ser de 4 tiempos y el ciclo completo del movimiento se realiza en 2 vueltas del cigüeñal. Un motor de 4 tiempos funciona de la siguiente manera. Primer tiempo. Se abre la válvula de admisión, el émbolo desciende y entra el combustible y el aire. Segundo tiempo. Se cierra la válvula de admisión quedando la cámara herméticamente cerrada. El émbolo sube y comprime los gases. Tercer tiempo. Se produce la explosión y el émbolo es impulsado hacia abajo comenzando la segunda vuelta del cigüeñal. Cuarto tiempo. Se abre la válvula de escape, el émbolo sube y por compresión expulsa a través de dicha válvula los gases quemados. Recomienza el ciclo. Si el ciclo completo del movimiento se realiza en una sola vuelta, el motor es de 2 tiempos. El primer tiempo es de admisión y compresión. La admisión se efectúa en el cárter gracias a la depresión que tiene lugar en la parte inferior del pistón. El segundo tiempo es de explosión y escape. La explosión se realiza en la cámara en la parte superior del pistón. Antes de quemarse, la mezcla de combustible se transfiere a la cámara a través de la lumbrera de transferencia, ayudando a desplazar a los gases quemados hacia la salida o lumbrera de expulsión. Partes del motor.
Para diferenciar los elementos que forman el motor partiremos de los siguientes apartados. Por un lado analizaremos los elementos fijos que son el bloque, la culata, el cárter y los colectores. Después veremos los elementos móviles, es decir, el émbolo, la biela y el cigüeñal. Veamos los elementos fijos del motor. El bloque es la pieza fundamental y de sustentación de todo motor. Su parte superior contiene los cilindros en cuyo interior se mueven los émbolos y las bielas. Normalmente los cilindros forman parte del mismo bloque. No obstante, a veces se fabrican independientemente con material de más calidad y se colocan después en los orificios del bloque. A estos cilindros se les llama camisas. La culata es la pieza que cierra el bloque de cilindros y forma la pared fija de la cámara. La pared móvil la constituye la cabeza del émbolo. Por debajo el motor está cerrado por una chapa de acero de diversas formas, el cárter, que sirve de depósito del aceite de engrase. Los colectores son los tubos que sirven para la entrada y salida de gases de la culata. El colector de admisión se comunica con el carburador o el inyector por un orificio y se ramifica después en tantos tubos como entradas de admisión hay en la culata. Acostumbra ser de una aleación ligera de aluminio y últimamente también se fabrica con un polímero plástico de gran resistencia. El colector de escape consta de tantos tubos como salidas tiene la culata, que luego se reúnen en uno solo que conecta con el tubo de escape. Debido a las altas temperaturas que ha de resistir, está fabricado con fundición de hierro. Veamos ahora los elementos móviles del motor. El principal elemento móvil es el émbolo o pistón, una pieza hueca de una aleación de aluminio y silicio que presenta dos partes, la cabeza y la falda. La cabeza, que resiste directamente las explosiones, tiene mayor grosor que el resto. Su parte superior puede ser plana, abombada o cóncava. A la parte baja del émbolo se la denomina falda. Roza directamente con la superficie del cilindro evacuando el calor acumulado en la cabeza. En la cabeza están situadas las ranuras para los segmentos que aseguran la estanqueidad de la cámara de combustión. Los hay de tres tipos: los de compresión, que impiden la fuga de gases, los rascadores de aceite, que regulan la cantidad de aceite que les llega a los de compresión, y los de engrase, que eliminan el aceite innecesario de las paredes del cilindro. En el interior de la falda se halla el bulón, una pieza en forma de tubo de gruesas paredes de acero que hace de eje de articulación entre el émbolo y la biela para permitir a esta última las variaciones de inclinación. La parte superior de la biela va encajada a presión dentro del aro del bulón. El bulón puede girar en el émbolo, en la biela o en ambos. La biela es el brazo móvil del émbolo y lo enlaza con la muñequilla del cigüeñal. El émbolo, al descender, transmite la fuerza al cigüeñal a través de la biela y por ella el émbolo recibe la fuerza del cigüeñal cuando éste sube a causa de la inercia. Consta de tres partes. El pie se articula con el bulón, el cuerpo es la barra central alargada que une el pie con la cabeza. La cabeza abraza la muñequilla del cigüeñal. En la bancada o parte inferior del bloque está situado el cigüeñal, un eje acodado de acero aleado que actúa como una manivela. Los tramos del eje situados entre los dos acodamientos se llaman muñones. Son centrales si están entre dos manivelas y extremos los que se hallan al principio y a final del eje. Gracias al juego biela-manivela, el movimiento rectilíneo que tiene el pistón al desplazarse se transforma en movimiento rotatorio que se imprime al eje del cigüeñal y se transmite a los órganos de propulsión del vehículo. El extremo delantero del eje se prolonga en otro de menor diámetro en el que hay un sistema, un plato y un chavetero para acoplar el giro del cigüeñal con el piñón de la distribución. El muñón trasero conecta con el volante mediante un disco con taladros roscados. El volante es una rueda pesada que efectúa tres funciones básicas: regularizar el giro del cigüeñal, servir de soporte al anillo dentado que engrana con el piñón del motor de puesta en marcha y unirse con el embrague, al cual transmite el movimiento del motor. La distribución. Para que se abran y cierren las válvulas en el momento oportuno, existe el sistema de distribución, el conjunto de piezas dispuestas para que se llene la cámara con gases frescos antes de la explosión, se mantenga cerrada cuando se produzca esta y después sean expulsados los gases quemados sin mezclarse con los frescos.
Las válvulas abren y cierran los conductos que comunican con el colector de admisión y el de escape. Actualmente, para un mejor llenado se acostumbra a utilizar 3, 4 o más válvulas. En estado de reposo, la válvula permanece cerrada gracias a unos muelles helicoidales de acero al manganeso silicio de gran resistencia y elasticidad. El árbol de levas es un eje cilíndrico rotatorio que lleva unas piezas metálicas llamadas levas. Puede hallarse en el interior del bloque o en la culata. El perfil de las levas tiene una parte cilíndrica y otra en cuña. Las levas de admisión y escape de un mismo cilindro van desfasadas entre sí un ángulo de 90 grados que corresponde a media vuelta del cigüeñal. Al girar la leva, la parte saliente empuja la cola de la válvula y, venciendo la resistencia del muelle, la abre. A cada válvula le corresponde una leva, así pues, hay levas de admisión y de escape. Las válvulas no acostumbran a ser accionadas directamente por las levas, sino por mecanismos interpuestos que salvan la distancia entre el árbol de levas y las válvulas. Puede existir entre la válvula y la leva un empujador o taqué, o el árbol de levas puede ir montado en la culata y combinar la acción de taqués o balancines. El cigüeñal transmite el movimiento al árbol de levas a través de dos ruedas dentadas para que sincronicen perfectamente. Una va montada al extremo del cigüeñal y la otra en el extremo del árbol de levas. El sistema más silencioso es el de transmisión por correa dentada que no necesita lubricación. Las correas no tienen problemas de cimbreos y vibraciones como las cadenas, no necesitan patines y les basta una polea tensora.